Buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el día de ayer Maribel Guardia se reunió con los medios de comunicación para presentar su nueva propuesta. Ingresará al género ya pues como tal gruperón de corazón y este se llama Besos Callejeros. Habló con los medios de comunicación absolutamente de todo. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo Maribel Guardia? Chequen esto. Besos Callejeros es el título del sencillo que se encuentra promocionando Maribel Guardia, con el cual incursiona en el género de banda. La cantante dejó en claro que no busca competir con el legado que dejó Jenny Rivera, ni mucho menos con Ninel Conde. Ese nadie lo va a ocupar. La diva de la banda no lo va a ocupar nadie. Jenny era única. Nosotros no somos competencia porque todas tenemos trabajo. Es que, por ejemplo, si te digo, una puede trabajar un sábado, la otra un viernes y la otra el siguiente fin de semana. Pero gracias a Dios, lo que pasa es que yo ya tengo muchos años trabajando y como que tengo ya un lugar en las presentaciones. Cuando le preguntaron si su hijo Julián ha tenido contacto con su hermano José Manuel Figueroa y si la relación entre ellos sigue fracturada, tal y como lo aseguró Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastián, prefirió no hablar mucho del tema. Él adora a los Figueroa, se lleva muy bien con todas sus hermanas y yo me siento pues orgullosa de que él sea un niño respetuoso de su sangre. Yo no tengo nada que opinar de eso. No tengo nada que opinar. Nada, absolutamente. Te digo que es que yo con los Figueroa me llevo muy bien. O sea, con Federico lo adoro, con todos ellos me llevo muy bien. Y ya, tienes que preguntar a José Manuel. Casi nunca lo veo, no. Y dejó en claro que aunque Erika Alonso, expareja de El Rey del Jaripeo, levantó demanda en Estados Unidos reclamando parte de la herencia de Joan, sigue firme en su decisión de ser la madrina de su hija Juliana en su fiesta de 15 años. Hoy en el carrusel de los espectáculos, gran sorpresa la que se llevó Carlos Vives durante un concierto que ofreció en Canadá, pues una de sus fans logró esquivar a la seguridad del lugar y de la nada salió del escenario para acercarse al colombiano y plantarle tremendo beso en la boca. Quien dejó a todas y todos sus fans con la boca abierta con sus tremendos atributos fue Ricky Martin, y es que durante las grabaciones de la serie sobre la vida del afamado diseñador de modas Gianni Versace, su compañera Penélope Cruz se atrevió a tomarle una foto justo cuando una de las maquillistas se encontraba colocándole un tatuaje no permanente en uno de sus glúteos para caracterizar su personaje. Desesperada, así es como se encuentra la actriz Emma Watson, ya que durante una visita que hizo a un lujoso spa para darse un cariñito al cuerpo y al alma, olvidó 3 valiosos anillos y al reclamarlos al hotel donde se hospedó, le comunicaron que las joyas no se encontraban en el lugar donde ella decía que las había dejado. Es por ello que a través de sus redes sociales pide se los regresen, pues uno de ellos se lo regaló su madre cuando cumplió 18 años de edad. Por fin se dio a conocer el tráiler de la nueva cinta dirigida por Guillermo del Toro titulada The Shape of Water, situada en los años 60 y que será estrenada en Estados Unidos el 8 de diciembre. You may think that thing looks human. Stands on 2 legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? 21 Noticias, Berenice Ortiz. Hoy en el Carrusel Cultural, con motivo de la fiesta por los 160 años del Museo del Carmen, se exhibe hasta el 24 de septiembre la exposición Las Flores en el Traje Regional Mexicano, en la que se muestran 30 trajes típicos de nuestro país, en los que las protagonistas principales son las flores. Baja California Sur, Chiapas, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Veracruz, entre otros estados, conforman dicha exposición. Coloreando el arte de Rivera, actividad que brindará un acercamiento a la obra de Diego Rivera, se llevará a cabo en el Art Truck de Crayola del 20 al 23 de julio y del 3 al 6 de agosto de las 11 a las 17 horas. El vehículo se ubicará en la explanada del Palacio de Bellas Artes. La participación será libre y dirigida a todo el público. Concertistas de Bellas Artes se reunirán en ensambles para llevar lo mejor de la música al Palacio de Bellas Artes. La gala se llevará a cabo el domingo 23 de julio e incluirá música de Previn, Piazzolla y el mexicano Santos Cota, entre otros. Participarán Alejandro Barrañón, Eric Cortés, Manuel Hernández,
Gerardo Ledesma, Zuliamir López Ríos, Carlos Alberto Pecero, Santiago Piñeirúa, Adolfo Ramos, Manuel Ramos y Carmen Thierry. El Laboratorio de Objetos en Movimiento Perpetuo continúa en la sala educativa del Museo Tamayo Arte Contemporáneo los martes 25 de julio y 1 y 8 de agosto y el domingo 13 de las 16 a las 19 horas. La entrada será gratuita y el cupo limitado. El propósito del laboratorio es producir una instalación colectiva utilizando servos para controlar diferentes dispositivos y medios electrónicos. 21 Noticias, Berenice Ortiz.